Dios tiene un plan de acción para ti. Es tu voluntad hacerlo o no hacerlo. Si lo haces, estás encaminado y alineado con la voluntad de Dios. Si no lo haces, Dios puede elegir otra persona para cumplir su plan. Dios jamás te va a manipular. Dios no te está controlando ni tiene el control de tu vida. Dios sí puede intervenir en tu vida, puede hacer algo porque tú oraste, porque tú estás haciendo intercesión por tu fe, por lo que tú crees, por las promesas de Dios, porque estás siendo obediente a la palabra y Dios viene e interviene, mas no está controlando tu vida. Oren, intercedan, tengan fe, crean en las promesas, sean obedientes a mi palabra. ¿Para qué? Para que se cumpla en ti el plan de Dios, que es de bienestar y nunca de calamidad, para que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida, que es buena, es agradable y es perfecta. Hoy quiero profundizar un poco más sobre el tema de la soberanía de Dios. Hay una frase que muchas personas citan de memoria y es que no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Y muchas personas lo citan como si fuese una cita bíblica, mas no está en la Biblia. Es una frase que simplemente está escrita en un libro llamado Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra en 1605. Está en el segundo capítulo, pero las personas han relacionado esta frase con la soberanía de Dios. Y ese es el entendimiento que le han dado. ¿Y qué quiere decir esta frase? Que ninguna hoja cae de un árbol sin el consentimiento, sin el permiso, sin la aprobación, sin la voluntad de Dios. Simplemente de que lo que pasa en esta tierra tiene que ser aprobado por Dios. Eso es lo que significa. O sea, solo su voluntad se puede dar. En otras palabras, Dios tiene el control absolutamente de todo en tu vida. Eso es lo que quiere decir esta escritura. Esta frase. Y queremos profundizar para entender cuál es la verdad de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios se ha entendido como que Dios tiene el control absolutamente de todo. En otras palabras, que Dios controla soberanamente todo lo que pasa en este mundo. Si una persona se enfermó, es la voluntad de Dios. Si un niño se murió, que es la voluntad de Dios. Si un matrimonio se separó, que es la voluntad de Dios. Que Dios lo causó o lo permitió o fue la voluntad de Dios. Que Dios necesitaba a esa persona en el cielo, por eso murió antes de tiempo. Y terminamos nosotros literalmente culpando a Dios. Y usan otra versión. Y está en el libro de Juan capítulo 9, que habla de aquel hombre que nació ciego, o sea, ciego de nacimiento, y se encuentra con Jesús, y Jesús está a punto de sanarlo, y estos fariseos, judíos incrédulos, le preguntan: maestro, ¿y este hombre nació ciego por qué? ¿Porque pecó él, pecó su madre o pecó su padre? Y esta es la respuesta que en la escritura está. Dice en Juan 9:3, respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y quiero que razonemos, que meditemos bien en lo que nos quiere decir Jesús con este versículo.
Si leemos literalmente, dice, no es que pecó este ni sus padres. A ver, realmente Jesús quería decir, no es que él haya pecado, no es que sus padres hayan pecado, porque la verdad es que todos hemos pecado, todos hemos pecado. Es más, está escrito en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo se puede contradecir Jesús diciendo, no, ellos no han pecado, cuando en Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y además sabemos que el pecado entró a través de Adán y Eva a toda la humanidad? Es claro que todos pecamos, ¿verdad? Ahora los llevo a la segunda parte del versículo. La segunda parte del versículo básicamente nos hace entender de que Dios le dio la enfermedad de nacimiento para que más tarde fuera el mismo Dios glorificado. Pero si vemos la escritura famosa del Nuevo Testamento, que está escrita en el libro de Santiago capítulo 1:7, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. O sea que todo lo bueno que nos ocurre proviene de Dios. Significa que todo lo malo proviene del diablo. Entonces, ¿cómo Dios pudo haberle hecho algo malo, poner una enfermedad en aquel hombre para después glorificarse Él? Lo que Dios nos quiere dar a entender con esta escritura es lo siguiente: no se trata de que si pecó o no pecó en este momento. Se trata de hacer las obras de Dios, milagros, para que ustedes, inclusive el mismo ciego, crean y le den la gloria a Dios. Hello, ¿hay alguien conmigo aquí? Ese es lo que quería darnos a entender Jesús. No miren ahorita el pecado, no miren de dónde proviene, miren lo que está pasando en este momento. Miren el milagro. Miren lo que va a hacer Dios para que este ciego y ustedes crean y así le demos gloria a Dios. Es más, Dios dice ahí, he sido enviado para hacer las obras de mi Padre. Las obras, ¿para qué? Para que a través de ellas tú puedas creer y le demos gloria a Dios. Esta doctrina de que Dios tiene el control absolutamente de todo es una de las peores doctrinas. Y yo te quiero enseñar esto con la palabra de Dios. Escúchame. Cuando decimos que Dios tiene el control de todo, de esa forma estamos diciendo que todo lo que pasa es porque Dios lo permitió. Y porque esa es la voluntad de Dios. Dios sabe todo lo que está sucediendo, de eso estoy seguro. Y Dios puede hacer una intervención divina para que se cumpla el plan de Dios. De eso estoy seguro también. Estoy también seguro de que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él es Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Él es el único Dios y Él es la máxima autoridad y nadie gobierna a Dios. De eso estamos claros y eso es lo que es ser soberano. Pero yo te quiero leer la palabra soberano según el diccionario. ¿Qué significa la palabra soberano según el diccionario? Pero también te quiero indicar qué significa la palabra soberano según la Biblia. Según el diccionario, la palabra soberano significa que se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro, que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo, pero no que tiene el control de todo. Y en la Biblia, en la Reina Valera, encuentro 4 palabras
3 de raíz griega y una de raíz hebrea que hablan de soberano, de soberanía. La primera palabra griega es arjón, que significa primero en rango, primero en poder, máxima autoridad. La segunda palabra griega es kurios, que significa supremacía, supremo en autoridad, amo y dueño. Y la tercera es dunastes, que significa gobernante poderoso. Y en hebreo es la palabra rosh, que significa principal, primero, punta, cabeza. Nunca dice que es para controlar, tomar control absoluto de las personas. La forma en cómo debemos de percibir la soberanía de Dios es que Dios es la máxima autoridad, primero en rango, todopoderoso, nadie gobierna sobre Dios, mas Dios no tiene el control de nuestras vidas. Oh my God, quiero que te quedes aquí porque estamos desarrollando esta enseñanza que yo sé que va a quitar mucha religiosidad de ustedes, pensamientos religiosos, los va a hacer libres de muchas doctrinas que se han creado a través de esto. Dios nos dio a todos libre elección, libre albedrío. ¿Qué significa? El ser humano tiene la libertad para tomar sus propias decisiones, sin estar sujeto a nada ni a nadie. El ser humano tiene la libertad para elegir entre el bien y elegir entre el mal. A Dios le plació hacerlo de esa forma. Dios decidió no controlarnos a nosotros, nos lo dice la misma palabra. Lo podemos entender con la misma palabra que Dios no tiene el control de nuestras vidas. Él nos dio libertad de elección. Tú puedes escoger qué quieres hacer, si hacer el bien o hacer el mal. Nadie que te pueda controlar. Si vamos al libro de Deuteronomio 30:19, dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y entre la muerte, entre bendición y la maldición. Te he dado a elegir. Dios te ha dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. ¿Qué quieres escoger tú? Pero Dios no te está controlando, Dios no te está manipulando a que hagas lo que Él quiere que tú hagas. Oh my God, esto le va a cambiar la forma de pensar a muchos. En Josué 24 dice lo siguiente: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto es Josué inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿A quiénes van a servir ustedes? ¿A nuestro Dios o a los dioses falsos? Y dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es una decisión que tomó Josué y es la decisión que tú debes de tomar. ¿A quién vas a servir? Dios nunca te va a forzar a que le sirvas a Él. Dios nunca te va a forzar a que sigas su plan. Dios nunca te va a forzar a que lo aceptes a Él. Jesús, my God. Otra escritura para complementar esta enseñanza, porque la única forma en que yo puedo llegar a tu corazón y que puedas cambiar la forma de pensar de tantos años es con la misma palabra, porque la palabra es la verdad y la verdad te hace libre. Entonces te quiero leer en Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, muchas personas tienen la decisión de llamar a Dios Señor y otros no. Tú tienes la decisión de hacerlo. Puedes tomar la que tú quieras. ¿Vas a hacer la voluntad de Dios o no vas a hacer la voluntad de Dios? Es tu decisión. Dios no te está controlando tu decisión. Dios te dio libre albedrío. Siempre te lo ha dado. Y te quiero complementar que Dios te dio a ti la autoridad para tomar tus decisiones. Te dio dominio y poder sobre esta creación. Desde el principio, veámoslo en Génesis 1:27, dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Sométanla. Dios te dio a ti la autoridad en este mundo para que tú tomes dominio sobre tu vida, sobre tus cosas. Que lo que tú estés viviendo, tú puedas someterlo a ti. Dios te dio a ti la libertad de escoger entre el bien y entre el mal, entre hacer algo y no hacerlo, entre creer en Dios y no creer en Dios. Él no te está forzando a aceptar a Jesucristo en ningún momento. Tú tienes la libertad de hacerlo o de no hacerlo. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y muchas personas manipulan Jeremías 29:11. Si Dios tiene un plan que es de bienestar y no de calamidad, un plan con un futuro y una esperanza, Él ya tiene el plan para mí, pues yo no tengo que hacer nada. Se va a cumplir el plan de Dios, se va a cumplir el plan de Dios, y no es así. Dios tiene un plan para ti, pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que ejecutar ese plan, hacerlo. Tú tienes que recibirlo, tú tienes que creerlo y tú tienes que ejecutar el plan que Dios tiene para ti. Sí, el que es bueno. El plan que no es de calamidad, sino que es de bienestar. Pero tú tienes la decisión de ejecutarlo y de cooperar con ese plan. Ahora bien, Dios elabora el plan, pero tú lo ejecutas. Dios te guía, pero tú lo sigues. Dios te da una promesa, pero tú la crees. Dios no te está forzando. Jamás te está forzando. Tú tomas la decisión de hacerlo. Dios no te está forzando ni tampoco lo va a hacer por ti. Hello. Te quiero llevar a la historia de Esther. ¿Qué pasó con Esther? Esther estaba como esposa del rey Asuero en su reinado de Persia. El rey Asuero fue engañado para matar todos los judíos. Y Esther fue puesta por Dios para ese tiempo, para salvar a todos los judíos, para liberarlos. Mardoqueo le mandó decir todo lo que estaba pasando. Y ella tenía que intervenir ante el rey, pero ella tenía miedo porque si interrumpía al rey la podían matar, porque durante esos 30 días no se podía interrumpir al rey, ni siquiera a su propia esposa. Pero Mardoqueo le manda decir: si tú te quedas en silencio y no haces nada, de alguna otra parte Dios mandará liberación para los judíos. En otras palabras,
Dios tiene un plan de acción para ti. Es tu voluntad hacerlo o no hacerlo. Si lo haces, estás encaminado y alineado con la voluntad de Dios. Si no lo haces, Dios puede elegir otra persona para cumplir su plan. Necesariamente no todos los planes que tiene Dios para ti se cumplen, no porque Dios no quiso, no porque Dios no puede, sino porque tú elegiste no hacerlo. Hello, ¿hay alguien conmigo aquí? Oh my God, Jesus. Dios jamás te va a manipular. Dios no te está controlando ni tiene el control de tu vida. Dios sí puede intervenir en tu vida, puede hacer algo porque tú oraste, porque tú estás haciendo intercesión por tu fe, por lo que tú crees, por las promesas de Dios, porque estás siendo obediente a la palabra y Dios viene e interviene, mas no está controlando tu vida. Dios pone en nosotros un querer como el hacer. Eso es bíblico, lo dicen Filipenses, que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Por su buena voluntad, dice la palabra de Dios. Esta semana salí yo de mi casa, estaba listo para salir de mi casa y tenía la opción de llevarme mi carro como siempre o el carro de mi esposa. Yo siempre salgo en mi carro, pero esta semana, creo que fue el lunes de esta semana, decidí en mi corazón, sentí claro, no solamente en mi corazón, literalmente en el espíritu sentí irme en el carro de mi esposa y me pareció hasta raro, pero yo quería irme en el carro de mi esposa. Sabiendo que tenía ese sentir del espíritu en mí, opté por irme más bien en el mío, porque simplemente quería ponerle gas. Salí y efectivamente llegué a mi oficina, tomé un cheque que recibí y lo puse en un lugar donde siempre pongo los cheques al frente, en el compartimiento del carro al frente. Se veía y todo. Lo que te quiero decir es que en algún momento me robaron el cheque y se robaron también todos mis documentos. Si yo me hubiera llevado el carro de mi esposa, el carro de mi esposa no tiene eso al frente en el dash, se me olvida cómo se dice en español, en el comportamiento aquí al frente, y no lo hubiera podido poner allí, lo tenía que haber puesto en un lugar en la guantera del carro. No me hubieran robado el cheque porque no estaba expuesto a la vista. El Espíritu Santo de Dios puso en mí el querer como el hacer de hacer algo diferente, irme en el carro de mi esposa, mas yo decidí no hacerlo. Hay personas que aún sintiendo el querer como el hacer de parte de Dios, no lo ejecutan. Hello, te estoy hablando a ti que en algún momento has sentido la presencia de Dios. En algún momento has sentido la voz de Dios, el mensaje de Dios, es Dios, el Espíritu Santo de Dios diciéndote no hagas esto, no te vayas allí, no te juntes con esta persona, no hagas este negocio, te está hablando y tú a veces, como me pasó a mí, terco, guiado más bien por los impulsos de la carne o más bien mi propio conocimiento, mi propia inteligencia y no siendo guiado por el Espíritu, terminamos haciendo lo opuesto. El plan de Dios que tiene para ti, Él te lo revela, te guía paso a paso y es tu decisión recibirlo, creerlo y ejecutarlo. Hello. Dios no te controla. Si Dios nos controlara a cada uno de nosotros, no existirían asesinos. Si Dios te controlara a ti, no te enfermarías, no existirían ladrones, las personas no se morirían antes de tiempo, no hubieran problemas y
todos nos entenderíamos como se entienden en el reino de los cielos y se cumpliría la voluntad perfecta de Dios. Hello. Así sería. Pero nosotros seguimos siendo guiados por los deseos de la carne y no los deseos del espíritu. Pero dice la escritura, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. En otras palabras, los dos se oponen entre sí. Y hay muchas personas que no atienden a la guianza del espíritu. Significa que decidieron voluntariamente no seguir el deseo del espíritu. En otras palabras, no están siendo controlados por Dios. Dios jamás te va a forzar, Dios jamás te va a obligar a que hagas su voluntad, a que ejecutes su plan. En otras palabras, Dios no está en control de tu vida. Tú tomas tus decisiones. Tú ejecutas de acuerdo a lo que está sintiendo tu corazón o a los deseos. Tú puedes tener los deseos de la carne, seguir los deseos de la carne o el deseo del espíritu. Tú decides hacer el bien o decides hacer el mal. Tú tienes el poder de elegir a quién sigues. No estás siendo controlado. Hello. My God, yo creo que Dios está hablándote a ti hoy. Dios te está hablando a ti algo hoy poderoso. Tú tienes el poder para elegir. Si Dios tiene el control de tu vida, de todos nosotros, ¿por qué hay tantos incrédulos que aún lo siguen negando? Si Dios tiene el control sobre nosotros, ¿por qué hay tantos cristianos que no le obedecen? Tener el control de la vida significa que se hace lo que Dios quiera. Si Dios tuviera todo el control de tu vida, entonces ¿para qué la fe? Si Dios tuviera todo el control de tu vida, ¿para qué la palabra de Dios? ¿Para qué las promesas de Dios? Porque entonces todo se haría de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero como Dios decidió no tener el control de nosotros, entonces por eso es que Dios nos dice, oren, intercedan, tengan fe, crean en las promesas, sean obedientes a mi palabra. ¿Para qué? Para que se cumpla en ti el plan de Dios, que es de bienestar y nunca de calamidad, para que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida, que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos lo creen y cuántos lo reciben hoy? Amén. Yo sé que este mensaje de pronto fue algo controversial para ti, pero la misma palabra te está hoy dando la verdad, te está revelando únicamente la verdad para hacerte libre. Hay algunas convicciones que has tenido, pero hoy ha sido el momento en donde el mismo Espíritu Santo de Dios ha sondeado tu corazón y ha revelado una verdad en ti para que seas transformado y seas libre y puedas vivir en la gracia poderosa de Dios. Dios no es el culpable de muchas cosas que han pasado en nuestra vida. Dios nos dio a nosotros libertad para nosotros accionar, para nosotros ejecutar, para nosotros hacer. Hoy de repente el Espíritu Santo de Dios ya te ha hablado, o de repente hoy has decidido acercarte a Dios, has decidido a través de este mensaje conocer de Dios, aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Y si lo quieres hacer, hoy
simplemente te pido que repitas creyendo con todo tu corazón estas frases que voy a guiarte. Padre Celestial, hoy te pido perdón por estar apartado de ti. Te pido perdón por mis pecados. Hoy decido aceptar a Jesucristo como mi Señor y mi único Salvador. Amigo y amiga, si tú hiciste esta oración creyéndolo con todo corazón, hoy te aseguro que eres salvo, eres salva, tus pecados han sido perdonados, tienes el destino del reino de los cielos y hoy comienza algo precioso en tu vida. Te felicito y también quiero felicitar a todos los que nos siguen por Facebook, YouTube e Instagram. Sigamos compartiendo los mensajes de nuestro Padre Celestial, sigamos extendiendo el reino de Dios aquí en esta tierra. Los felicito y nos vemos el próximo domingo a las 10:30. Amén.